Silvia, ¿qué haces? Hola, aquí comprando. Ah, ¿y acabas? No, me hace falta el ver. Ah, ¿Tú sabes dónde hay? sí, verás, atrás de mi casa saben crecer unos berros ahí de grandes. ¿Tienes tiempo? Sí. Si quieres, vamos ahorita a coger. No. Bueno, va. Ya, pues, vamos. Ay. Pura hija, camina rápido. Ya no avanzo, aún falta para llegar. Sí, aún falta. ¿Estás cansada? Sí. Yo también, pero ya mismo llegamos, ¿verdad? Más abajito, siempre nos traía nuestra abuelita ya ¿En a serio? recoger los berros. Porque tienes que ver que el agua esté limpiecita para cogerlos. Por eso no quemo los de allá abajo. No le verías, estaba lleno de basura y todo sucio. Si coges esos berros, te puedes enfermar ya que te hacen daño. Ya estamos llegando, ¿ves? Vamos allá. El berro es una planta silvestre acuática que crece en colonias, en lugares con poca o abundante agua. Por ello, se los puede encontrar en pantanos o riberas de los ríos. Llega a medir entre 10 y 50 centímetros de altura. Es una planta procedente de Europa y Asia. Es considerada como el vegetal más antiguo consumido por el hombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? No se coge así todo de una vez, te estás cogiendo con los cucuyos. Esto no sirve. No es que estás mezclando con las plantas también, que otras pueden ser venenosas. En serio. Toma, estos son los berros. Te ayuda a separar esto. Esto no. Los berros contienen muchos nutrientes, entre ellos vitamina C, E, K, también hierro, calcio, magnesio, potasio y otros que nos ayudan a mantener una piel saludable. Nos ayuda a evitar el cáncer de pulmón. Es bueno para la vista. Ayuda al desarrollo y crecimiento de los niños. En fin, una gran cantidad de beneficios que nos aporta su consumo. Ya creo que es suficientemente. ¿Segura no necesitas más? No, es solo eso nomás. Acompáñame a mi casa para hacer el almuerzo. Bueno, Y vamos. comamos juntos. Las hojas del berro crudo pueden ser usados para preparar ensaladas, aunque puede tener un sabor amargo y picante que no a todos gusta. Este sabor mejora si se cocinan. De esta manera, toman un sabor suave y agradable. Eso sí, hay que tomar en cuenta que al cocinar los berros, reduce a más de la mitad su cantidad de cuando estaban crudos. Barbie, ¿qué vamos a preparar? Colada con berro y algo más para acompañar. Que yo ya estoy acabando de picar. ¿Está bien? Le pongo nomás en las ollas. Sí, bueno. Esto también. Sí. Existen varias opciones de preparación que podemos realizar con los berros. En esta ocasión, picamos los berros y los mezclamos con carne molida para freírlos. Listo, vamos a la freír. Un ratito. El berro. Bueno, ahí está picado ya. Y el resto lo colocamos en la preparación de una colada. Hay que tomar en cuenta que el tiempo mínimo de cocción de los berros es de 5 a 10 minutos y estarán listos para degustarlos. Podemos poner en este platito unos 4 papitas así. Tenga, ahora sí ya comamos. En serio, gracias. Está rico esto.
usted, atrévase a preparar distintos platillos con este legendario vegetal. Tu apoyo es muy importante y lo haces suscribiéndote al canal. Así continuamos generando contenido de pueblos y nacionalidades. Sobre todo no olvides compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.